Hola a todos y bienvenidos nuevamente al Proyecto Colombia. En este capítulo hablaremos sobre los delanteros extremos. Como saben, en el anterior capítulo empezamos con el ataque con los mediocampistas ofensivos y actualmente hablaremos una posición que está bastante de moda en mi país, que es básicamente los delanteros extremos, que son una posición que ha tomado bastante poder en el ataque debido a la velocidad que caracteriza a los jugadores colombianos por las bandas. Así que hablaremos de los 10 extremos que hemos visto en las convocatorias, al menos desde los partidos posteriores a Qatar 2022, a las eliminatorias. Y bueno, ¿cómo no empezar este video sino con posiblemente el máximo referente y el jugador para mostrar que tiene Colombia en este momento, y es el jugador Luis Díaz? Y este jugador empezó en la selección Colombia en el año 2019 con amistosos y así, pero no ganaba la titular todavía, hasta que llegó a la Copa América de 2021, donde hizo completamente grande, incluso siendo el goleador junto con Lionel Messi, anotando goles increíbles como el de chilena que le anotó Brasil, o el doblete que le anotó por el tercer lugar a Perú, que anotó el primer gol y el tercero, incluso el gol que le anotó a Argentina en el empate en semifinales. Y bueno, es un jugador que lleva desde la temporada 2022 jugando en el Liverpool, desde sus 24 años, pero que desde el Porto ya ha demostrado unas grandes habilidades, una gran velocidad. Es un jugador bastante peligroso para el área rival y para la banda básicamente, pero también cuando entra al área es explosivo. De hecho, varios de sus goles en Selección Colombia han sido por el aire, de cabeza. Entonces es un jugador bastante completo. Con los goles de cabeza me refiero a goles muy importantes, como el primer gol que le anotó a Alemania en la victoria 2-0 a mediados del año pasado. Incluso el doblete que le anotó a Brasil en las eliminatorias en el mes de noviembre, que básicamente fue un triunfo histórico para Colombia y fue cortesía de él. Y pues un jugador que ha recibido algunas críticas porque tal vez en la selección Colombia no ha respondido tanto como en el Liverpool, pero pues la verdad la gente se olvida un poco de cómo inició Luis Díaz, que inició más como un poco más retrocedido y era un fenómeno completo, era muy certero y ahorita está recuperando mucho su nivel. Ya lo vimos contra España, que le dio la asistencia al Chivita Muñoz, la remontada obviamente contra Brasil, y poco a poco vamos recuperando a Luis Díaz, que igual no ha sido exento de lesiones, que eso pues es el mayor mal de los jugadores. Así que pues poco a poco veremos a Luis Díaz mejorando. Encontramos a otro que ha recibido críticas mixtas, que es el caso de Luis Sinisterra, un jugador que ha sido bastante criticado por el hecho de que en la selección Colombia no ha rendido como se debe y en su club tampoco está teniendo muy buena suerte. Pero para mí estas críticas tienen un poco de error, sí, como que le doy un poco la razón a Sinisterra, porque resulta que en los partidos en los que más lo han criticado, él ha jugado en una posición donde no juega. O sea, por ejemplo, el caso de el partido contra Venezuela en la primera fecha de las eliminatorias. Lorenzo decidió ponerlo como delantero centro y a John Duran como extremo. Y son completamente al revés. Y pues básicamente fue criticado en ese partido y creo que también jugó así contra Chile como delantero centro. Pero pues él ha demostrado que es un extremo básicamente. Bueno, y tiene también una estadística bastante curiosa, y es que es uno de los 3 jugadores que más goles ha anotado en el proceso de Lorenzo. Que tenemos a Rafael Santos Borré, que ha anotado 3 goles, a
Luis Díaz, que también anotó 3 goles, y Sinisterra también anotó 3 goles. Aunque pues claro, sí es cierto que primero fueron en partidos no oficiales y que es el que llegó a esta estadística de forma más lejana, por así decirlo. Porque pues esos goles los consiguió en el año 2022, consiguió amistosos contra Guatemala y un doblete contra México. Y bueno, pues este jugador pues desafortunadamente ha contado con diversas lesiones que lo han afectado a su carrera y desafortunadamente pues no ha tenido mucho ritmo desde que llegó a la Premier, porque en el Feyenoord era un completo jugador muy bueno. Demostró ser un jugador bastante completo y bastante rápido, que jugaba en el área, jugaba por la banda. Y algo que se le critica mucho que antes no tenía es que se asusta cuando ve el arco. Da un pase, retrocede. En cambio antes era llegar al arco y tirar de cabeza, de rastrero, lo que sea. Y pues ese es el Sinisterra que desafortunadamente está sufriendo bastante en la Premier, porque llegó un equipo donde no tenía espacio y aparte un equipo que no cumplió las expectativas que tenían, por así decirlo. Y ahorita en el Bournemouth ha sufrido diversas lesiones, por lo que no ha tenido un ritmo constante. Pero para mí, la verdad, Sinisterra tiene bastante talento y está joven, se le pueden dar más oportunidades. Se le han dado muy pocas, de hecho creo que ha jugado 6-7 partidos con la selección Colombia y tiene 3 goles, eso que la gente no tiene en cuenta. Yo creo que Sinisterra le va a llegar su momento. Pasamos a hablar del jugador Diego Baloyes, un extremo derecho que actualmente milita en el Juárez de México, donde no ha tenido una buena temporada debido a lesiones, pero que en el Talleres de Córdoba lo hizo muy bien y la verdad lo reconozco porque fue un gran anotador y fue un jugador bastante importante con asistencias. ¿Qué es lo que pasa? Que en la selección la verdad no ha rendido. Y yo no sé qué es lo que la gente le da a este jugador, que lo ubican ya como un fijo, incluso titular, que para mí hay muchos jugadores, aquí les voy a hablar de otros 10 que posiblemente estén por encima de él. Yo no quiero decir que sea malo, porque resulta que de estos 10 ninguno me parece malo. De hecho me parece la mejor selección valga la redundancia, la mejor selección de jugadores que hemos tenido en todos los videos. Aquí no encuentro ninguno que sea específicamente malo y ninguno que no haya merecido su llamado. Pero Diego Baloyes es un jugador que no me parece del todo interesante. Se probó con otro jugador para intentar hacer como esa dupla de extremos anteriormente, pero la verdad es que Baloyes, la verdad, no me gustó. Y su otro compañero fue el que la verdad destacó y últimamente ha sido bastante criticado por la gente, pero para mí esa crítica no la entiendo porque este jugador es John Arias, posiblemente junto con Luis Díaz los mayores referentes de la selección Colombia y los que mejor están jugando, los que mejor momento viven. Y yo no entiendo el hate a John Arias cuando aporta con asistencias, ya anotó su primer gol con la selección Colombia. Con el Fluminense ha ganado absolutamente de todo, la Libertadores, el Mundial de Clubes llegó a la final con puros goles de él, la Recopa Sudamericana la ganaron con puros goles de él, con 2 goles de él, y no entiendo, o sea, es un jugador que es para mí inamovible en la titular de la selección Colombia. Ya la época de Cuadrado pasó. De hecho, yo creo que Arias es como un completo cambio, porque Cuadrado era un poco más retrocedido. En cambio ahorita tenemos un jugador que suma más al ataque, pero completamente arriba, en la zona delantera. Y es un jugador que es bastante peligroso en el área rival. Es otro jugador muy rápido, que de hecho complementa bastante bien a Cuadrado. Lo reemplaza bastante bien por el hecho de su velocidad y que tiene gambeta.
Es un jugador con bastante carisma en la cancha, mucha personalidad tiene este jugador. Entonces es inamovible para mí. Para mí inamovible, o sea, tampoco me vayan a tirar pues si no les gusta John Arias. Lo respeto completamente, pero no lo comparto. Y me parece un poco ilógico las críticas que se le han hecho a este jugador. Y pasamos a hablar de un nombre que no sabía si poner en esta posición, porque él originalmente o no es muy recordado por jugar en esta posición, sino que lo han usado en esta posición en los últimos tiempos y ha destacado más por esta posición, al menos en mi opinión. Y es el jugador Roger Martínez. Y es que no es solo en mi opinión, porque las estadísticas lo acompañan también. Caso, por ejemplo, Copa América 2019. Muy pocos lo recuerdan, pero Roger Martínez en esa Copa América jugó como extremo por izquierda, acompañando a Muriel y a Duván Zapata. Y él anotó el primer gol de Colombia en esa Copa América en el partido contra Argentina. Bueno, ahí primera evidencia. Segunda, regresó después de mucho tiempo, porque resulta que este jugador suele ser muy propenso a lesionarse, desafortunadamente, porque tiene mucho talento y creo que con más ritmo podríamos estar viendo al posiblemente un jugador que acompañe la titular. Pero pues desafortunadamente estas lesiones que contra México en el año 2023 en los amistosos de final de año, el señor jugó también como extremo, anotó otro gol. Y entonces aquí vemos un jugador que destaca mucho como media punta, como extremo, no tanto como central, porque este jugador me parece que tiene que ir un poco más acompañado, o acompaña mejor a un delantero goleador. Y pues bueno, para mí ese Roger Martínez es un extremo, para mí funciona mucho mejor como extremo. Y es un jugador que tira, que no le da miedo tirar desde fuera del área de ninguna manera. Entonces, es un jugador que puede usar mucho como extremo. Desafortunadamente, pues las lesiones le han arruinado su carrera, porque incluso llegó a jugar con el Villarreal de España, equipo en el que anotó 2 goles en, si no me equivoco, 4 o 5 partidos que jugó. Y desafortunadamente contamos con un jugador que no ha contado con suerte a pesar de su gran talento. Pasamos a hablar de un jugador que no comprendo cómo lo llaman actualmente, que no está en un equipo fuerte, pero que cuando estaba muy joven, o sea, no hubo ningún reproche para que lo llamaran a la sub-20, tanto que nos quejamos de que no los prestan los jugadores que están en equipos grandes, pero este jugador sí se ofreció incluso a jugar y no lo llamaron de ninguna manera. Y es el jugador Ian Poveda. ¿Qué es lo que pasa? Este jugador jugó en la cantera, en las divisiones menores del Arsenal, del Barcelona, incluso el Manchester City. Y no se atreven a llamarlo. Se me parece completamente incomprensible. Y ahora ha jugado la última temporada en 2 equipos de segunda división de Inglaterra. Y que han sido equipos que la verdad no han tenido una buena temporada incluso en segunda división. En el Leeds, que pues al menos venía de bajar de la primera división y pues al menos tenía la generación que jugó en primera el año anterior, pero ni siquiera jugó casi partidos, ni siquiera, o sea, tuvo algunos minutos como suplente. Y ahora que se fue al Sheffield Wednesday, que es uno de los equipos últimos de la segunda división de Inglaterra, o sea, es de los coleros, de los que salvó por los pelos de irse a tercera. Bueno, ilógico, pero cuando lo llamaron, la verdad mostró que sí es un jugador mejor de lo que parece. O sea, que actualmente pues está jugando en equipos bastante no muy competitivos, pero en la selección la verdad mostró buenas skills, mostró velocidad, mostró personalidad y mostró carisma dentro de la cancha. Un jugador con paso bonito y un jugador con gambeta también.
La verdad me gustó, pero apenas lo vimos 2 partidos y como digo, es un jugador que no está jugando en equipos fuertes y en equipos en los que no está teniendo casi minutos. Entonces ahí pues no sé si le pueda tener en cuenta. Pasamos a hablar de Henry Mosquera, jugador joven de 22 años que salió de Envigado a un equipo bastante peculiar, el Red Bull Bragantino de la primera edición de Brasil, donde ha tenido muy buen ritmo y donde ya recibió su primer llamado, como pueden ver, a la Selección Colombia. Si no me equivoco, solo vio minutos en el segundo tiempo de el partido contra Venezuela, de los partidos del año pasado, de fin de año. Y la verdad jugó bastante bien. La verdad es un jugador que complementa bien el ataque, que la verdad respondió bastante bien por la posición en la que lo pusieron, que fue obviamente como extremo. Pero es un jugador que yo lo veo un poco más retrocedido. Pero pues jugó bien por esta posición, así que lo pongo en este video. Y pues la verdad es que lo hemos visto muy poco, o sea, lo vimos solamente en el segundo tiempo de ese amistoso. Entonces espero que poco a poco le vayan dando más oportunidades, porque de momento pues no puedo sacar muchas conclusiones de él. De quien sí puedo sacar muchas conclusiones es del jugador Oscar Cortés, el máximo referente de la selección sub-20 del año pasado, que fue al mundial y fue el goleador de la selección Colombia en ese mundial. Ya lo había sido en el sudamericano sub-20 que se jugó acá en Colombia, y ya en el mundial fue el goleador de Colombia en ese mundial. Es un jugador que la verdad tiene mucho potencial, que convenció con solo 19 años al RC Lens de Francia, solamente en ese sudamericano, porque antes de jugar el mundial ya estaba fichando por ese equipo. Jugó en el Lens, donde la verdad no tuvo un espacio, por así decirlo, pero a pesar de lo poco que jugó, anotó 2 goles, si no me equivoco. Y luego pues ya pasó a un equipo donde él ya tenía más espacio, como el Rangers de Escocia, donde actualmente juega, y llegó y en el primer partido anotó gol. Entonces es uno de los extremos a tener en cuenta para una próxima generación. Ya en este caso tenemos a Luis Díaz como el principal referente, a John Arias, pero si alguno de ellos falla algún día, o ya si alguno de ellos disminuye mucho su nivel, pues ya por la edad o cosas así, tenemos a este jugador que desde muy joven ya ha demostrado que puede ocupar tranquilamente la titular de la Selección Colombia. Y bueno, aquí nuevamente vamos a escoger a los jugadores que yo convocaría. Ya la convocatoria está hecha, pero la verdad yo igual voy a hacerla, porque pues hubo bastantes ausencias y bastantes jugadores que la verdad no tenían ningún mérito para llegar a la convocatoria. Así que seguiremos con mi opinión. Yo creo que convocado fijos, 2 fijos, y no hay nada que reprocharles, son Luis Díaz y John Arias. Nada que reprocharles, son titulares indiscutibles. Yo creo que se podría llamar también a Andrés Gómez. Luis Sinisterra, no sé si debería, por el ritmo que está mostrando. Así que me voy a quedar con estos 3, sí. Me quedan 6 cupos, así que llamo a estos 3 para llamar a 3 delanteros. Entonces con estos ya tenemos 23 jugadores de los 26 que autorizó la Conmebol para la Copa América.